y posteriormente le damos la palabra a Rita y a Minerva. ¿Está bien? Sí. Ok, bueno. Bueno, al principio de la plática, Juan Rodríguez Guerra nos preguntó si el problema de CO2 es su aumento en la concentración en la atmósfera. Ok, sí, justamente, bueno, el aumento en el CO2 tiene que ver justamente con eso. Hay tanto dióxido de carbono en la atmósfera que está provocando que la temperatura de nuestro planeta aumente. Ujú. Y ese aumento de temperatura puede tener muchísimas consecuencias, como les había comentado, el derretimiento de los casquetes polares, por ejemplo, o justo que haya más huracanes, porque los huracanes son mecanismos del planeta para enfriar la temperatura. ¿Sí? Si la temperatura es mayor, hay más huracanes. Solo son algunos ejemplos de muchos, entonces la respuesta sería que sí. Ok, gracias. Después, Jaciel mencionaba, por ejemplo, los campos nucleares. No sé muy bien a qué se estuviese refiriendo. Tal vez estaba dando algún comentario acerca de lo que Alex habría estado explicando. No sé si se refería como a la energía que representan como tal las plantas nucleares. Ok, pues no sé si se refiere tal vez como a obtener energía eléctrica a partir de centrales nucleares. Que bueno, si pudiera comentar algo al respecto de eso, pues sí, que es una de las energías verdes, por decirlo así, alternativas, como para que contaminemos menos y no enviemos dióxido de carbono, ¿no? Que igual todas las energías alternativas tienen sus detalles en mayor o menor medida, y justo por eso yo abogo o lo que pido es que incluso sí promover las energías verdes, pero buscar más, pensar en qué tanto realmente necesitamos utilizar tanta energía. ¿Por qué no regresar tal vez a prácticas ancestrales o a un estilo de vida más tranquilo, ¿no? Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente. Gracias, Alex. Celina Ruiz nos pregunta si hubiera más plantas y árboles, ¿lograríamos disminuir la cantidad de CO2? Ok, pues sí, por supuesto que tener más áreas verdes promueve y ayuda a combatir el cambio climático, al menos un poco, porque, pues sí, los árboles son captadores naturales de dióxido de carbono, ¿no? O sea, los árboles, así como nosotros respiramos oxígeno y sacamos dióxido de carbono, los árboles hacen lo mismo, pero al revés. Ellos respiran, por decir así, dióxido de carbono y liberan oxígeno. Sin embargo, la solución o una de las soluciones como más importantes a esto, como les dije, no está solamente en plantar muchos árboles. Ojalá fuera algo tan sencillo como eso, porque pues además lo verde siempre cae bien para la cuestión mental, pero lo que se necesita es algo mucho más profundo que eso, ¿no? O sea, buscar que se cambien los mecanismos del sistema en el que nosotros vivimos, pero sí, o sea, al menos de manera individual, si quieres plantar un árbol o no sé, o tener tu jardincito, pues por supuesto que eso te va a traer beneficios. Ajá, y mucho más allá de lo colectivo, también en lo individual. O sea, son actividades que mentalmente ayudan, como liberan, relajan. Ujú. Muy bien. Vale, pues Juan Rodríguez Guerra pregunta, ¿se podría decir que el cambio climático puede deshielar los polos y liberar gases con bacterias o virus contenidos en ellas de hace millones de años? Ay, perdón, ¿me podrías repetir la pregunta otra vez? Sí, sí, claro. ¿Se podría decir que el cambio climático puede deshielar los polos y liberar gases con bacterias o virus contenidos en ellas de hace millones de años? Ya. Sí, de hecho, bueno, hay incluso algunos estudios donde se habla de eso, de cómo parte de lo que es el deshielo, sobre todo en la Antártida, puede llegar a provocar que hayan como brotes de enfermedades como del pasado o virus que habían en el pasado. Entonces, pues sí, digamos que no es algo tal vez que ahorita sea como tan tangible para nosotros, pero pues de que puede pasar, puede pasar. La siguiente pregunta es de Genaro Cortés, perdón. Y su duda es, ¿qué región del país es el más dañado debido al cambio climático? Uy, pues
al menos, híjole, es que está complicado. Si podríamos hablar, tal vez no una localidad en específica, pero pues la realidad es que todo lo que antes eran áreas verdes, las selvas, la realidad es que no hay una en especial. Ah, desde, por ejemplo, toda la parte del Caribe, en donde justo ahorita quieren poner más construcciones, más infraestructura, la parte de la selva lacandona, pero también en el desierto que hay en el norte. La realidad es que justo parte de lo que es esta problemática ambiental es que no genera como problemas puntuales, es decir, que solo hayan en un solo lugar, sino que en muchos Chernóbil. lugares. Bueno, Chernobyl fue un accidente nuclear, en realidad fue una cuestión muy específica con un problema que hubo muy específico que con la tecnología que hay hoy día es prácticamente imposible que vuelva a pasar. Que sí, bueno, Chernobyl es un ejemplo de una afectación ambiental importante, una zona en donde ya el ser humano no puede habitar, pero más que pensar en dónde deberíamos de actuar más o menos, es en pensar que, pues al final, cada vez todos los lugares son como menos habitables, ¿no? Ujú. Ok, vale. Yo creo que esa también podría contestar una que Abraham hizo sobre, prof, ¿dónde es más contaminado? Pues igual, ¿no? Justo como Alex mencionaba, depende mucho de la zona, pero realmente es un problema que puedes estar afectando de una u otra forma a absolutamente a todas las regiones ecosistémicas. Entonces me pasaré a otra pregunta que dice, ¿los campos nucleares contaminan el medio ambiente? No sé, igual tiene que ver con un poquito de lo que explicaste, ¿no, Alex? Sí, no sé si con campos nucleares se refieran justo A a las las centrales plantas. nucleares. Ajá, Y supongo. si pudiera hacer un comentario ahí rápido, sería que las centrales nucleares, mientras están funcionando, no contaminan en nada. Solo emiten vapor de agua, pero en realidad eso no es un contaminante que genere realmente problema. El problema es que los elementos que se utilizan para generar energía tienen una vida útil. Y cuando se acaba esa vida útil, se tienen que guardar de una manera súper específica porque son muy peligrosos. Emiten mucha radiación. Entonces necesitan ser guardados como de manera muy específica y hay ocasiones que si no se hace bien ese proceso, puedes contaminar de una manera grandísima al medio ambiente. Entonces, solamente si hay un mal manejo de los residuos nucleares, pero si no hay un mal manejo, no debería de haber realmente tanto problema. Gracias, Alex. Marisa nos pregunta, si seguimos a este paso, ¿qué tiempo de vida le queda al mundo? Bueno, muy bien. Al planeta en realidad no es, o sea, digamos, no es tal cual como que el planeta vaya a desaparecer o se vaya a destruir. Aquí se me hace a mí muy importante pensar en primero, o sea, nuestra supervivencia, y no solo la nuestra, sino de todos los seres y organismos que viven en el planeta, están en riesgo, ¿no? Y eh, al final tampoco es como que quiera que hagamos esta desconexión con el planeta, sino ver al planeta como un organismo vivo nos ayuda mucho a vernos como parte de él. O sea, entender que no estamos arriba de la cadena, sino que somos parte. Entonces, hablando del planeta como todos los organismos, incluyéndonos que vivimos en él, hay proyecciones y no hay como un dato exacto de, no, te quedan 27 años y medio, ¿no? O sea, la realidad es que van a haber problemas cada vez más fuertes si no hay un cambio importante. Cada vez van a haber más sequías, si no hay una diferencia en cómo se distribuyen la riqueza y los recursos, pues va a haber gente que cada vez se muera más de hambre, van a haber más inundaciones, y pues cosas en las cuales yo creo que no vale tanto la pena centrarse de lo que puede pasar, porque pueden pasar cosas muy feas. No centrarnos en que, para que no pase eso mejor, pues vamos a ponernos las pilas, ¿no? Ujú. Ok, Héctor Manuel, ¿cómo distinguir entre cambio climático y calentamiento global? Yo creo que nada más aquí es cuestión de que lo aterrices porque justo es algo que ya se mencionó en la chat. Muy bien, sí. El calentamiento global es simplemente, así como lo dije, aumento de temperatura en el planeta, ¿ok? Entonces, el cambio climático es cuando ya la temperatura del planeta
cambió por más de 30 años. Es decir, por ejemplo, si solo hubiéramos emitido una pequeña cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tal vez la temperatura en el planeta se hubiera calentado unos 10 años, pero si eso se hubiera detenido, ahorita otra vez la temperatura global estaría relativamente bien. Entonces ahí hubiéramos hablado de que hubo un calentamiento global corto, pero no hablaríamos de cambio climático, porque ese aumento de temperatura no hizo que el clima cambiara en distintas partes del mundo. Esa es la diferencia, que calentamiento global solo es aumento de temperatura en el planeta, pero cambio climático hablas de que ya cambiaste los patrones del clima, la temperatura, la humedad, durante largos periodos de tiempo. Gracias, Alex. No hay de qué. La siguiente pregunta está un poquito relacionada con lo que ya nos has hablado, porque nos menciona si consideramos que la autosuficiencia es lo que podría frenar o detener un poco el calentamiento global. Pues la verdad es que para mí es una como de las mejores formas que tenemos para combatirlo. Obviamente, como les dije, no es la única solución, pero esa autosuficiencia y más una autosuficiencia en comunidad, siento que es como una de las grandes recetas para combatirlo, de verdad, porque eh, obviamente como personas que vivimos en una ciudad y el ritmo de vida que tenemos, pues para la mayoría no es simplemente decir, sí, ya voy a vender todo y me voy a ir a vivir a una comuna hippie con mis cuates, ¿no? No, pues por supuesto que no, sino tal vez buscar de qué manera, aunque no sea en algo tan tajante, podemos ser más autosuficientes o autosustentables, ¿no? Como lo que les decía, ver si puedes tener un huerto en casa, cosechar tus verduras, eh, no sé, no depender tanto de la energía eléctrica, hacer más cosas al aire libre, como conectar más también con esa parte de la naturaleza. Muy bien. Abraham comenta, bueno, pregunta, ¿cuántos animales han muerto por estar quemando árboles? Bueno, digamos que dar un número específico sería muy complicado, obviamente. Incluso más que animales podremos pensar en especies. Y bueno, especies por quemar árboles, tal vez, digamos, no son tantas como si habláramos de cambio climático, ¿no? Porque las especies no solo se mueren por talar árboles o quemar árboles, también se mueren por la misma contaminación en la atmósfera, también se mueren por todas estas grandes masas de las ciudades que cada vez los empujan a vivir en espacios más chiquitos. Hay miles de factores que hacen que muchísimas especies se estén muriendo, ¿ok? Y sí es importante estar consciente que estamos atravesando algo conocido como una extinción en masa. Es decir, que por las acciones que estamos haciendo, miles de especies están desapareciendo. Fernanda Zarate nos pregunta si la sobrepoblación mundial influye en el cambio climático. Muy bien. Me alegra que lo hayan vuelto a preguntar y no se quedaran con la duda, porque sí, algo muy importante para mí es cambiar este chip que nos han puesto, que la sobrepoblación es el problema, ¿ok? Súper, súper importante. Así, si lo quieren anotar con mayúsculas, la sobrepoblación no es el problema. El problema es la mala distribución de los recursos, ¿ok? Puedo poner ejemplos rápidamente. Imagínense cuánta comida de un solo supermercado no se distribuye, se echa a perder. Ajá. Si esa comida existieran otros mecanismos para repartirla, no habrían bocas que se quedaran con hambre. Ajá. O sea, simplemente, para que haya una persona que sea multimillonario, o billonario, que tenga $1,000,000,000, ¿cuántas personas tienen que quedarse sin esos recursos para poder subsistir? Entonces, súper importante, el problema entonces nuevamente no es la sobrepoblación, es la mala distribución de los recursos y de la riqueza. Muy bien. Manuel pregunta, cuando existe algo que altera el equilibrio planetario, ¿el propio sistema puede autoajustarse? ¿Así actúan los sistemas complejos? Muy bien, excelente pregunta. Justamente algo que hemos aprendido, puedo incluso, creo yo, hablar por Beca y por Susana y todas las personas que hemos estudiado ciencias de la Tierra, es que nuestro planeta
no está aislado ni es uno solo. Son distintas esferas, por llamarlo así, o distintos como escenarios que interactúan entre sí. Si tú mueves algo en una parte, va a tener una reacción en otra. Entonces, si tú modificas, tan sencillo, algo, por ejemplo, la temperatura global, la respuesta va a ser que van a haber más huracanes. ¿Por qué? Porque los huracanes son un mecanismo en el que el planeta se enfría de manera natural. Ese es un ejemplo muy básico, pero pueden haber muchísimos, ¿ok? Entonces, digamos que sí, más que haya una intención del sistema diciendo voy a reaccionar a esto, simplemente es una causa y consecuencia. Aquí Marcos Ríos nos pregunta si todos los árboles se extinguen, ¿cuál sería la consecuencia si los árboles nos dan el oxígeno debido al hombre? ¿Por qué lo está extinguiendo lentamente? Creo que es en sí la pregunta. Ok, pues sí, obviamente si nos echáramos una suficiente cantidad de árboles, pues esto empeoraría muchísimo más y por supuesto que la vida en este planeta sería completamente inviable. O sea, no podrían haber seres vivos. Pues algo así como que dar un número es muy, muy complicado, pero pues es obviamente parte del problema. Sí. Y si me permites, Alex, solo comentar algo rápido. Nosotros sabemos que los árboles son los que nos dan oxígeno debido a la fotosíntesis, ¿cierto? Pero también hay otros organismos más importantes que los, bueno, igual de importantes que los árboles y que toda la vegetación, y eso es el plancton. Dentro del plancton hay unos organismos que también hacen fotosíntesis, y el plancton habita en los grandes océanos, y de hecho el plancton es lo que da la mayor cantidad de oxígeno a la atmósfera, más incluso que la vegetación. Entonces, también por eso hay que cuidar mucho los océanos. Sí, súper Entonces, bueno, bueno tu justo apunte, También como... podría anexar otra cosita, claro. porque nos ponen de qué pasaría, pero también hay, bueno, o sea, obviamente los organismos que dependen del oxígeno también se extinguirían si, digamos, esas concentraciones de oxígeno bajaran drásticamente, pero hay otros que pues no necesitan necesariamente el oxígeno para sobrevivir, ¿no? Como las bacterias que se toman, digamos, otros elementos del ambiente para realizar su metabolismo. su metabolismo. Entonces aquí solamente podría afectar como a los que dependen del oxígeno, pero en realidad se Así es, cuida. Ujú, justo. Perfecto. exactamente. Vale, entonces, otra preguntita. ¿Cómo contribuye la ciencia en la legislación de México? Pregunta Mónica Reyes. Una pregunta muy, muy interesante. Siento que no soy también el más indicado para responderla porque no estudié la parte de ciencias ambientales, que siento que alguien de la parte ambiental de la carrera sí sería como el que les podría dar la mejor respuesta, pero si de algo les puedo decir es que, o sea, sí hay obviamente vinculación entre los científicos y la parte de la legislación en México. Y lo interesante, hasta donde yo sé, es que en muchas ocasiones el problema no es la legislación federal. Federal es decir, las leyes que están al mismo nivel que la Constitución. La LEGEPA, que es la Ley General de Protección al Ambiente, es está reconocida como un conjunto de leyes buenísimas internacionalmente. El problema es cuando ya nos vamos a estos niveles como más inferiores, cuando llegamos ya como a las cuestiones municipales, donde se tienen que eh, poner en acción esas estrategias, no hay una conexión realmente directa entre lo que la ley federal te dice y lo que la ley municipal está haciendo o se está encargando. Entonces, eh, de igual manera creo que hace bastante falta que la misma ciudadanía, la población, abogue y pida que haya más ciencia en México y que la ciencia, o sea, que haya más inversión en la ciencia en México y que además se visibilice todos los beneficios que pueden traer el invertir en ciencia y justo que la vinculación sea cada vez mucho mayor. Gracias, Alex. Esta pregunta creo que también ya la has contestado un poquito antes, pero bueno, tú me dices si consideras que es muy repetitiva. Ujú. Rico
Guadalupe nos pregunta si es entonces un hecho decir que no podemos revertir el cambio climático, pero sí trabajar para que ese cambio, que es constante, no siga perjudicando al planeta. Ok, muy buena puntuación, de hecho, y me da gusto que lo hayas leído porque digamos que hay muchas afectaciones que ya se hicieron. O sea, definitivamente todo lo que ya liberamos no lo vamos a poder eliminar de la noche a la mañana. Si al día de hoy todos los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo y dejáramos de utilizar al 100% los combustibles fósiles y todo el mundo se pusiera las pilas, pues tal vez empezaríamos a ver cambios positivos dentro de unos 15, 20 años. El problema es que justamente, pues ya hay mucho daño hecho, ¿vale? Sin embargo, no quiero que se queden con una visión pesimista, porque no, yo creo que más bien hoy más que nunca estamos de verdad ya en las últimas, o sea, es hoy, es ahora, cuando tenemos que empezar a hacer cosas, porque aunque tal vez en nuestra cotidianidad todavía no veamos tan fuerte esos cambios, pues la realidad es que sí, porque al final esta misma pandemia es producto de eso. Entonces, es súper importante que aunque pensemos que todavía tendremos tiempo para reaccionar, no, es ya, pero sí hay mucho que aún podemos hacer y que vale la pena hacer. Ok, muy bien. Otra pregunta, y bueno, creo que todavía tenemos varias, esperemos tener el tiempo. Es ay, perdón, de Alma Murillo. ¿Qué opinas del programa Hoy no circula? ¿En realidad es una estrategia que está siendo benéfica en nuestra zona metropolitana? En lo personal, creo que sí. Creo que también es un programa que tiene también al final muchos intereses económicos y políticos. Pero, pues como les dije, o sea, son acciones que al final sí ayudan. Pero yo, por ejemplo, en vez de pensar, voy a hacer que cierta cantidad del parque vehicular de México deje de descansar todos los días, más bien buscaría mecanismos para descentrificar a la población, es decir, que no toda la riqueza o el interés en donde la gente pudiera trabajar estuviera en la Ciudad de México, sino tal vez invertir en otros lugares y que en vez de que hubieran 20 millones de personas en un huevito todos los días, pues a la gente le empieza a interesar, no, pues me voy a ir a vivir a otro lado, o voy a buscar más verde, o voy a buscar más cosas. Entonces, sí funciona, sí sirve, el hoy no circula, pero si lo vemos desde cierta perspectiva, es como un curita para una herida muy grande, ¿no? Francisco Enrique nos pregunta, ¿cómo contribuye la ciencia en el cambio climático? Pues prácticamente de la manera más importante posible sería justamente generando estrategias para combatir para esa problemática, para mitigarla, eh, innovando tecnologías para ver de qué manera y de qué otras estrategias podemos justamente combatirlo, pero algo que se me haría muy importante aquí es no solo pensar que solo es la ciencia, aunque sí soy un científico y creo que hace mucha falta meterle mucho a la ciencia, también hace mucha falta promover como esta conciencia social, ¿ok? Promover cuestiones como la filosofía y ética para mí son igual de importantes que promover la educación en la ciencia. Entonces, eh, yo creo que son pilares importantísimos. Ok. Bien, gracias. Mariana pregunta, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿qué tan malo es el humo de las cremaciones? ¿Puede dañar el aire? Bueno, al final, pues las cremaciones es prácticamente lo mismo. O sea, estás liberando carbono, dióxido de carbono a la atmósfera junto con otras cosas. Pero bueno, si hiciéramos un comparativo entre la cantidad de dióxido de carbono que se libera por cremar a las personas a la que se libera por los vehículos La industria. automotores que utilizan y la industria, sobre todo la industria, pues es una cosita así que ni con mi dedo junto contra un monstruo enorme, ¿no? Entonces, en realidad, obviamente cualquier liberación de dióxido de carbono que tengamos hasta un cigarro, pues eso va a contribuir al aumento, ¿no? Pero el verdadero aumento está en justamente la industria, mucho más incluso que el transporte. O sea, la industria emite aproximadamente el 60%, junto con el transporte tal vez un 20, 30% más. Y lo que
lo que nosotros como individuos emitimos, pues ha de ser un 5%, igual y menos. Ujú. Sí, sí, sí. Gracias, Alex. Brenda Rosas nos pregunta si habrá manera de reducir los combustibles fósiles. Yo creo que tal vez se refiere al uso. Ujú. Sí, pues una manera por parte de la ciencia es justo buscar otras estrategias de generar energía eléctrica. En vez de usar estaciones que usen combustibles fósiles, pues bueno, empezar a usar energía eólica, energía solar, energía hidrológica. Pero, pues para nosotros como personas, muy sencillo. Si haces un viaje que no te quede tan lejos, pues tal vez en vez de irte en coche, vete en bici o vete en transporte público o caminando. O sea, esas son formas que nosotros como individuos sí podemos hacer, pero también, como les dije, disminuir nuestra huella de carbono, es decir, cuánta cantidad por propia emitimos a la atmósfera, hay muchísimas formas. Ajá. Como les dije, puede ser disminuir la cantidad de carne que comemos, eh, seleccionar qué alimentos comemos, porque hay alimentos que para producirse necesitan muchísima agua o emiten mucho dióxido de carbono. Pero hay tantas cosas, no solamente en la alimentación, que incluso podría decirles que eliminando los correos electrónicos que no utilizan, también están ahorrando kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué? Porque toda esa información se tiene que almacenar en ciertos servidores. Bueno, hay explicaciones. A lo que voy es que tips de cómo disminuir nuestra huella de carbono hay muchísimas. Y si quieren, más adelante pueden contactarme y preguntarme. eh, Les puedo recomendar páginas, cuentas que se encargan todo el tiempo de estar emitiendo esta información de qué podemos hacer para reducir nuestro impacto. Desde videos, publicaciones, tips, transmisiones, etc. Bien, Luis Alexander pregunta, ¿algunos acontecimientos del espacio pueden afectar en el clima de la Tierra? Muy buena pregunta también. Por supuesto que sí. Am, Obviamente, por ejemplo, bueno, de principio la energía calorífica viene del sol, ¿no? Que es algo que está en el espacio. Entonces, pues sí, obviamente, si no hubiera sol, por un lado no habría vida, pero también por otro lado no habría calor. Entonces, por supuesto que sí. Pero pensando en otros fenómenos menos comunes, pues por supuesto, para poner como ejemplo, el meteorito que cayó y que hizo que los dinosaurios se extinguieran, pues cuando cayó, en realidad provocó también que la dinámica en el clima cambiara, porque imagínense, creó una explosión tan grande que cubrió de polvo todo el planeta, no habían rayos solares que entraran, la temperatura disminuyó un montón, etcétera. O sea, sí pueden haber factores externos que promuevan al cambio climático, pero la problemática ambiental que estamos viviendo hoy en día es un 99.9% provocada por las actividades humanas. Isela Flores pregunta qué se puede hacer ante la tala inmoderada de los árboles. Uf, es un tema complicado porque, pues bueno, uno como individuo no es como que pueda hacer mucho, ¿no? No es como que puedas ir a una área natural protegida, a pelearte con los talamontes o ir con una industria a decirles, ya no corten madera, pues es complicado. Entonces, como individuos, obviamente no podremos hacer mucho, pero si nos juntamos, si nos organizamos, si somos políticamente activos, si nos reunimos con la ciudadanía y creamos comunidad, pues sí podemos empezar a ir y pedirle al gobierno que mejore las políticas para que la tala disminuya desde un punto ambiental, que hayan más cumplimiento de las leyes en materia ambiental. En realidad, lo que realmente podemos hacer está ahí, en organizarnos, salir y alzar la voz. No hay de otra. Ok, bien. Y Cristian, se mencionaba que con generar vientos se podía limpiar nuestro aire. ¿Sería una solución? Ok, pues, por ejemplo, para la Ciudad de México, obviamente, pensemos de una manera, primero un poquito imaginaria únicamente. Si tuviéramos un ventilador gigantísimo y lo pasáramos encima de la Ciudad de México, pues tal vez sí, ¿no? Toda esa contaminación se movería de un lugar a otro, pero pues al final es contaminación que terminaría en otra parte, ¿no? Porque
seguimos dentro del mismo planeta. Hasta donde sé, o sea, creo que sí hay un poco de investigación al respecto, sobre todo para combatir la contaminación en las grandes ciudades. Eh, pero nuevamente, o sea, solamente sería mover la contaminación de un lugar a otro y nuevamente no estás atacando la base del problema. Bien, pues entonces procedemos con los que levantaron la mano. Ripka, ¿nos podrías comentar cuál es tu pregunta? Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, lo mío no sería una pregunta, si me permiten comentar algo, pues que me pareció relevante comentarlo. Entonces, yo quisiera comentar, primero quisiera felicitar a todos los que estuvieron en este momento. Muy buena plática, muy buena clase, me encantó. Y sobre todo mi familia ha estado guardando esto de, pues, este tema, ¿no? Ahora, lo que quisiera comentar es, pues, en las opciones que podemos, así como dijo el maestro Alex, pues que podemos, no sé, caminar para ir al súper o algo. No sé si han observado que en periférico o cuando van en su coche manejando, en el coche, cuando hay personas manejando, solo hay una persona por coche, una persona. Entonces, pues algo que mi mamá y yo platicamos frecuentemente es que deberíamos de considerar que juntar personas que vayan al mismo lugar y meterlas al mismo coche, ¿no? Porque sí, y así podría haber menos tráfico, que es lo que causa, pues, la contaminación. O sea, y no sería bueno para nosotros, sino bueno para el medio ambiente. Ujú. Y bueno, eso es lo que quisiera comentar y felicitaciones a todos los que estuvieron aquí dando Muchis- una clase muy linda. Muchísimas gracias, Rivka, por tus comentarios y aportaciones. Creo que acabas de hacer una aportación buenísima. Sí, justamente ese es uno de los grandes problemas de la ciudad. Y en realidad por lo que se está abogando es, el problema de la Ciudad de México es que es una ciudad pensada para coches, no para personas. O sea, ¿por qué tanta gente tiene tantos coches? Porque moverse en esta ciudad en coche es la mejor forma. Porque si te mueves en bici, es muy probable que alguien te atropelle y te aplaste porque no hay cultura vial, porque no hay ciclopistas, porque no hay forma en cómo moverte. Mucha gente vive del otro lado de la ciudad y pues bueno, tal vez el metro le funciona, pero igual el metro es ir aplastado o que se tarde y que se te hace tarde y no sé qué. Y a veces con el transporte público pasa lo mismo, ¿no? O pensemos en la gente que vive realmente lejos y que si no agarró su camioncito a las 7:30 ya no llegó a trabajar, ¿no? Entonces, una de las estrategias que se podría hacer es justo, súper bien como dices, tal vez buscar algún mecanismo en donde pudiéramos poner a la gente de acuerdo para que se fueran en el mismo coche y decirle, órale, váyanse juntos, ¿no? Promover el transporte público, pero justo la forma de combatir eso es pidiéndole al gobierno que deje de pensar en ciudades para coches, que empiece a invertir en mejorar el transporte público, hacer un transporte público eficiente, de calidad, poner más ciclopistas, promover a que la gente lo use, porque además de la cuestión de no contaminar, es una cuestión saludable, ¿no? A la gente, o sea, atacas varios problemas a la vez. Entonces, justo eso, hay investigaciones súper interesantes de la forma en cómo, por ejemplo, si la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México dijera, vamos a renovar esta avenida, que tiene 5 carriles, y la vamos a cambiar, y en vez de hacerla de 5 carriles, vamos a poner 2 carriles para coches, uno para autobús, otro carril para ciclopista y un espacio más grande de banquetas, la cantidad de gente que puede transitar por ese lugar se multiplica. Y justo buscas a que las personas digan, no, pues ya no me voy a ir en coche. ¿Por qué? Porque se hace un embotellamiento bien feo en ese lugar. Mejor me voy a ir en bicicleta porque hay una ciclopista súper bien hecha. Esa es la forma en cómo puedes empezar a cambiar los mecanismos en cómo la gente se mueve de las ciudades. El problema es que obviamente requiere una inversión inmensa. Y desde mi opinión muy personal, incluso si pudiera decir, porque son cuestiones políticas, o sea, yo creo que al menos lo que se está haciendo en este momento en la ciudad, yo he visto muchos cambios en el gobierno actual de la ciudad, he visto más ciclopistas, he visto
más obra pública, que se fomenta eso, y tal vez me pregunto si es porque la jefa de gobierno estudió algo relacionado con ciencia, ¿no? Es física de formación y después se metió a la política. No digo que todos los políticos deberían de ser científicos, pero mínimo sí tener conciencia de esas cosas que son fundamentales. Uh-huh. Perfecto. Y Alfonso también está levantando su mano. ¿Qué nos quería comentar o preguntar? Buenas noches. Buenas noches, primero que nada. Pues yo también felicito al ponente y a su equipo porque aprendí muchas cosas y cosas que ya las sabía, pero a lo mejor mal enfocadas en esta situación tan importante. Bueno, eso primero felicitarles porque fue muy didáctica. Sí, tan didáctica que hasta yo la aprendí, ¿verdad? Pero bueno, indudablemente felicitaciones a la SEBA, a toda esta situación que se hace posible. El comentario, pregunta va efectivamente sobre algo decía el ponente sobre la ética, ¿no? Y la filosofía. Recién veo yo en los programas de educación básica una educación ambiental. Pero cuando está en primarias pasa a secundarias, sin menospreciar preescolar, que es lo básico, pero pasa y parece que la columna vertebral de lo que formó ya se desvió. Ya no hay una especie de seguimiento en cuanto a la temática, esa vinculación entre los diferentes niveles de educación básica. Y entonces, poco que mucho, no llega esa información a las familias, ¿correcto? De donde los otros ambientes sociales que vive el alumno, los otros ambientes donde puede aprender, ¿sí? Comúnmente ya hablaba el ponente sobre de aterrizarlo hasta el nivel municipal, ¿no? Pero me voy hacia arriba, todo es cuestión de ética para que yo, secretario del Medio Ambiente, haga trabajar a mi equipo efectivamente en proyectos sobre educación ambiental, proyectos sobre concientización, ¿verdad? Haga trabajar a mi equipo y no solamente proyectos con los cuales se luzca mi equipo y por ende yo. Y después mudar la mentalidad de decir, bueno, ¿por qué le voy a dejar mi trabajo? ¿O por qué le voy a dejar la mesa puesta al que venga, no? Entonces, mientras se invierta el presupuesto de las secretarías, hablo, por ejemplo, de la del medio ambiente, y mientras no tengamos una ética de que le robamos un espacio a la vida, al existir, al venir aquí nosotros le robamos un espacio a la vida, lo mínimo que tenemos que hacer es devolvérselo. Entonces, ojalá que esta educación que va encaminada, hablo yo de educación básica, en virtud de que en superior ya tenemos nuestra ética fundamentada, ¿no? Si nos vamos a hacer una licenciatura o a posgraduarnos, pues entonces ya hay una formación. Entonces, de tan importante que yo lo vi, como lo hizo sentir y mirar el ponente, pues se me antoja que esta educación ambiental esté efectivamente desde la educación básica en su nivel de preescolar, que me parece que son los que más la toman en serio. Es una opinión particular, desde luego, ¿no? Entonces, vamos a estar arando en el desierto, ¿sí? Mientras, por ejemplo, los alumnos de básica no sepan cuál es el bioma de su comunidad, no lo identifiquen y no lo relacionen con el cambio climático
o con alguna de las propuestas que hace el ponente, vamos a estar arando en el desierto. La educación en los chavillos es básica. La educación que llegue a las casas es básica. Que no pensemos que separar los residuos que llamamos basura es precisamente hacerle el trabajo al que trabaja con la basura. No, yo no separo porque finalmente yo le estoy haciendo el trabajo. Y ya que nos obligas, entonces ya no dura mucho, nos tarda en entrar en la educación, pero finalmente separamos. Va por ahí el asunto, un seguimiento, una relación de la UNAM con los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, de tal forma que haya una columna vertebral que vaya derechita hacia lo que es la educación ambiental, tan importante y tan necesaria. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, don Alfonso, Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus apuntes tan buenos. Creo que sí, solo justo al respecto de lo que usted dijo, yo estoy totalmente de acuerdo. De verdad creo que la esencia del problema, la esencia verdadera de todo el problema, se enfoca en eso, en la ética. Y la filosofía, por supuesto, como la ética siendo parte de una corriente filosófica, es súper importante porque si los seres humanos fuéramos realmente éticos, sabríamos que las cosas tienen más valores que solo los monetarios, sabríamos que hay cosas que no tenemos que hacer porque no es lo correcto, aunque eso no nos beneficie, no nos genera un beneficio propio, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo y también creo que en la cuestión de la educación es súper importante porque sí, además de que tal vez no hay como esa misma conexión tanto con la educación ambiental como con la ética, al menos en lo que a mí me tocó estudiar, la ética, y no se diga la filosofía, siempre se vieron como materias fáciles, materias de relleno, sin una verdadera importancia. O no sé, cuando tú ya eres un alumno de esa edad, muchas veces no tienes la conciencia de la importancia que tiene que estés aprendiendo eso, que no es solamente el decir, no, sí, tengo que hacer lo correcto y quedar bien, sino realmente de qué manera podemos vivir mejor y dejar de pensar como individuos, ¿no? O sea, creo que desafortunadamente vivimos en una sociedad que desde las leyes están pensadas en individuos, con garantías individuales, y no es que esté mal verlo así, pero no debemos tampoco de olvidar que vivimos en comunidad, que vivimos y formamos parte de algo mucho más grande que solamente nuestra realidad y que nuestra realidad no es la realidad de todo el mundo. Muy bien. Bueno, continuemos. Jaciel, antes, bueno, como penúltimo participante. Jaciel, ¿estás por ahí? ¿Querías hacer una pregunta, comentar algo? Jaciel. Si no, podemos pasar con Ángel, que también tiene la mano levantada. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Creen que los autos eléctricos contribuyan con evitar el dióxido de carbono de los autos? ¿Crees que contribuya con eso? Excelente pregunta. Muy bien. Los autos eléctricos sí promueven, obviamente, a que no haya tanta liberación de gases de dióxido de carbono como lo utiliza un auto que solo usa gasolina o incluso uno híbrido. La industria automotriz sí va para allá, hacia lo híbrido y eléctrico. Ahora, pensemos cuál es el siguiente problema. Tal vez podríamos mejorar un problema, pero nos meteríamos en otro. ¿Por qué? Empecemos a pensar, ¿qué material utilizan todos los autos o las cosas que sean eléctricas para funcionar? Baterías. Ajá. Y estas baterías no utilizan materiales sencillos de conseguir. Necesitan materiales que son complicados, como el litio, y otros materiales que incluso pueden llegar a ser tóxicos. Entonces, de principio, para poder cambiar todo el parque vehicular de gasolina a solamente eléctrico o híbrido, tendremos que hacer muchísima minería, muchísima. Y la minería, no hay una minería sustentable. Al menos, de verdad, tal vez por ahí hay algún científico que me ataque, pero en lo personal yo de verdad creo que no hay minería sustentable.
Puede haber minería con menores impactos, sí, pero la minería siempre va a afectar de una manera u otra, porque se necesitan químicos súper contaminantes, porque se necesita desplazar a un montón de gente, muchas cosas. Entonces, tal vez ayudaríamos a contribuir a que hayan menos dióxido de carbono, pero ahora el problema sería que tendríamos un montón de contaminación en suelo, en roca, en cuerpos de agua, porque ya se contaminó todo por toda la minería que se hizo. Entonces, yo en lo personal como científico tal vez no diría, o sea, yo no digo que no compremos un coche eléctrico o que no lo usemos o que no lo promovamos, pero tal vez valdría más la pena promover el pensar en que tenemos que utilizar un auto. Tal vez ver si existe una manera de vivir más cerca del lugar en donde trabajamos, o esto que se está dando ahora de trabajar desde casa, o justo pensar en voy a utilizar una bicicleta. Ujú. Tal vez no dejar de utilizar el automóvil por completo, pero sí empezar a utilizarlo un poco menos. Ahí realmente habría como algo con lo que podríamos combatir mucho mejor la problemática ambiental. Perfecto. Bueno, yo creo que no sé si Jaciel siga por ahí para hacer comentario. Creo que no. No Aquí sé si parece que hay el señor Alfonso, si tenía otro comentario. Mm, Creo que, este, creo que se quedó Ah, es sin la que mano creo que levantada. había vuelto a levantar la mano. sí, Ah, no hay ningún otro comentario. Quería bajar la manita, ok. pero veo a un compañero Huawei YS219. Lo veo levantando su manita. Sí, Ah, ok. puede ser que Sí, tenga. sí quiere. Entonces, a lo mejor veo Sí, que levanta su mano, ¿no? Pero muy bien. checale, no, ya no, muchas gracias. Susana Menfonza también vi que tiene la mano levantada. Si quieren hablar, hacer otra pregunta ahorita, con toda confianza, desbloqueen su micrófono y háganla. Huawei. Bueno, yo estoy aprendiendo a utilizar esto, no sé si me escuchan. Sí, 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 Susana. sí. Sí. Ok. Yo más que nada mi pregunta es que pues yo considero que ya nuestro mundo pues sí está muy contaminado y muy, lo tenemos muy estresado el mundo en cuanto a muchos temas. Pues todos sabemos que los mares, bosques, ríos, todo ya está contaminado. Eh, yo pienso que eso, ya regresarlo cuesta mucho trabajo, pero a lo mejor si todos tuviéramos una conciencia más, ¿cómo les explico? Pues ser más conscientes del problema, porque somos muy inconscientes y cada vez inventan el ser humano más cosas en cuanto a tecnología. La tecnología es una de las cosas más contaminantes, yo creo que ha habido en este planeta. Nos ha servido de mucho, nos ha ayudado a comunicarnos, a vernos, a hacer muchas cosas que antes no se podían hacer, pero estamos con eso acabando cada día más, ¿no? En cuanto a lo que es nuestro planeta, porque muchas cosas, pues yo no sé mucho, ¿verdad? Y de lo poco que he leído, pues algunas cosas son radioactivas, algunas cosas son muy dañinas para el ser humano y sin embargo, pues las seguimos usando, ¿no? Todos usamos el auto que sabemos que contamina, de hecho hasta para cocinar, todo contamina, el gas, si es con leña, el humo contamina, afecta a las personas el respirar ese humo también, o sea, ¿cómo podríamos vivir? A mí se me hace muy complicado pensar cómo podemos hacer para bajar la contaminación y bajar que en nuestro mundo no tuviera esto del calentamiento global, ¿no? Ujú. A mí se me hace muy difícil para estos tiempos que estamos viviendo que la gente se acostumbre a vivir diferente. Está habiendo mucha tecnología nueva para que según pues ya no haya tanto problema con el calentamiento global, pero sin embargo,
pues si lo pensamos o nosotros lo vemos, que ahorita me voy a meter un poquito como de lo poco que he escuchado de política, que nuestro presidente no quiere muchas cosas, ¿no? Como la electricidad eólica o ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro mundo también nosotros? Ok, perfecto. Pues primero, muchísimas gracias por tus comentarios, Susana. Son muy valiosos, de verdad. Créeme que estoy completamente de acuerdo contigo. De principio, que es un problema inmenso, enorme, muy complejo, extremadamente complejo. Am, por supuesto que es muy complicado en pensar qué podemos hacer, porque al final estamos acostumbrados a un estilo de vida y un estilo de vida que es increíblemente cómodo. Ujú. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer para cambiar el problema es salir de nuestra zona de confort, quitarnos muchas de esas comunidades que el mismo sistema quiere que tengamos cada vez más, que gastemos más, que consumamos más y empezar a hacer algo. Entonces, justo una vez que te empiezas a meter a esto y literal te vuelves un ambientalista, es el primer problema con el que te topas. Sentir muchísima frustración porque dices, es un problema enorme, al gobierno no le importa, a la mayoría de la gente no le importa, igual nos va a llevar el payaso, ¿no? Cualquier cosa, pero justo lo que yo he aprendido es que una vez que pasas esa primer lado de frustración y de creer que de verdad está muy fea la cosa, sí, sí está muy fea, pero de verdad somos un montón de personas que estamos buscando hacer algo. Yo creo que la tecnología con ética puede ser increíblemente positiva para, para ayudar a resolver las cosas. El problema es que la tecnología muchas veces se hace sin el mínimo nivel de ética, solo pensando en vender, en consumir, en generar dinero. Hay mucho de la tecnología que sí ha sido buena, pero pues la mayoría desafortunadamente como no tiene este lado consciente, lo único que le importa es yo voy a vender para generar dinero, no me importa lo que venga, lo que venda, no me importa si eso va a matar a mi consumidor, si eso va a destruir el ambiente, si eso le va a afectar a un buen de personas, mientras yo genere dinero, no me importa. Entonces, justo por eso, lo interesante, y es que si se dan cuenta, el sistema nos quiere hacer creer que nosotros somos los culpables por consumir, pero ¿qué otras opciones tenemos? La realidad, porque aunque yo no quiera, muchas veces tengo que usar el coche, aunque yo no quiera, muchas veces no tengo tiempo por el ritmo de vida que tengo y tengo que ir al supermercado y no sé, si ya se me olvidaron las bolsas reutilizables, ya me sentí mal porque ya agarré un buen de plástico y eso es una cadena. Si les pudiera recomendar, incluso si alguien tiene Spotify, hay un podcast muy bueno donde hablan sobre esto que le llaman ecoansiedad. El podcast se llama Chismecito Ambiental y el último capítulo que salió habla justamente de esto, de esta ecoansiedad que te genera ver que es un problema tan grande y tan complejo y que nos podemos morir. Pero la realidad es que hay mucho que podemos hacer, pero sí tenemos que juntarnos, reunirnos y justo buscar que el mismo gobierno y que esas cosas lleguen hasta arriba y que las acciones empiecen a cambiar y que empiece a creer que bienestar es igual a tener un chorro de dinero. Entonces, sí se necesitan cambios sistémicos, es decir, que el sistema cambie. Y eso es lo que es tan complejo, pero los grandes movimientos vienen justamente cuando la gente se une y crea un movimiento social. Ya, me salió la inspiración por completo del alma. No sé si por ahí, creo que vi que Nayeli Uribe también alzó la mano, no sé, o alguien que tenga algún otro comentario. También Francisco, nos comentaron que el alumno Francisco que había estado levantando la mano un usuario Huawei, Huawei, que sí, tenía un comentario, no sé si sí, quiera sí. participar ahorita. Si quieres tú, no veo tu nombre, pero si quieres quítale el silencio y comenta. ¿Sí me oye? Sí. ¿Sí? Bueno, yo quería hacerle una pregunta que es sobre el calentamiento global. Claro. Mi pregunta es, ¿cree que el gobierno de México, incluyendo los gobiernos de las grandes potencias, puedan seguir tapando el cambio climático?
Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo te llamas? No seas malito. Francisco Enrique. Francisco, perfecto. Pues Francisco, muchísimas gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta. La realidad es que tarde o temprano esto va a salir. O sea, y cada vez hay más conciencia al respecto. Yo, por ejemplo, tuve por ahí la oportunidad de ir a una marcha que se hizo. Hay unos movimientos, bueno, no sé si han oído por ahí que es como lo más famoso de los movimientos en pro del ambiente, de Greta Thunberg, que ha aparecido en las noticias. Ella convocó de manera mundial unas cosas que se llaman Fridays for Future, o Viernes por el Futuro, eh, que consistía en organizarse y salir a marchar a alzar la voz, ¿no? Una vez fui a una marcha de esas, a poder gritar, a poder hacer como consciente de hay un problema, hay crisis climática. Y bueno, obviamente al principio es difícil porque sí sientes que eso tiene un impacto chiquitito, que la mayoría de la gente te va a decir, ¿por qué no estás trabajando? Eres un holgazán, ¿no? Pero no solo ese movimiento, porque ese es el que más se visibiliza mundialmente, pero hay muchísimos activistas de grupos indígenas o de grupos originarios que no tienen voz y, y justo yo de verdad creo, regresando a la pregunta que hiciste, que somos cada vez más personas y cada vez más gente que tenemos esta conciencia y que queremos hacer algo y que vamos a empezar a alzar la voz y a no conformarnos con eso, porque de verdad, o sea, entre más tiempo pase, la presión va a ser mayor y cada vez más población se va a dar cuenta de la magnitud del problema. Y yo de verdad estoy seguro que va a haber un punto en el que el gobierno va a tener que hacer algo. Ujú. Vale, perfecto. Bueno, Nayeli, por favor. Hola, buenas noches. A mí me gustaría como sacar como esa parte de universitarios que tienen y que se nota su espíritu, porque hay dos momentos que me gustaron de la anterior sesión y de esto. Uno, que han rescatado esta parte ética y filosófica que ya lo habló el profe, pero la otra es que ustedes como personas que se dedican a ciencias exactas o que están más del lado de ciencias exactas, también han incluido en su discurso el hecho de que las ciencias y humanidades son importantes. Y voy a decir algo que es como que ahorita uno con la idea que acaba de dar Alex. A mí mis alumnos me preguntaron que si era válido ir a este tipo de movimientos. Y yo lo que les decía es que si lo haces por una vez y lo haces sin conocimiento, sin haber documentado desde dónde se hace un movimiento, en ese momento solamente eres una persona que te vuelves un seguidor de algo. Pero sin embargo, cuando tú construyes una idea sobre ser un activista promueve, se educa, trasciende, hace acciones diarias que aunque se vean muy pequeñitas, pueden seguir generando un hábito en un ser humano y a la vez cuando tú estás dentro de un grupo, esos hábitos se van replicando. Entonces, este tipo de situaciones a mí me gusta mucho porque justamente alguna vez le preguntaban al Che Guevara que era una revolución, si una revolución se acababa con terminar la paz, terminar y empezar la paz, y él decía que no, que una revolución es cuando surge, cuando se forman nombres nuevos. Entonces creo que esto es como algo que a mí me gusta mucho de ustedes y como investigadores o como personas que están dentro de la ciencia, me gustaría que animaran a muchos de los chicos que ahorita los están escuchando y que contribuyeran a que la ciencia no es ni exacta ni de humanidades. La ciencia es como para todos y que cualquier persona que en el aula genera un conocimiento está haciendo ciencia. Entonces es como la parte que a mí me gustaría que ustedes inspiraran a estos chicos que están terminando la secundaria y que podrían tener una iniciativa diferente frente a diferentes problemáticas sociales o, del país, ¿no? Gracias. Ay, al contrario, Nayeli, qué bonito comentario, de verdad. Sí son de esas cosas que me tocan las fibras de mi corazoncito, se los prometo. Ah, coincido completamente con lo que dicen. Para mí, yo creo que, empezando de la forma en cómo vemos al conocimiento, creo que hay un desprendimiento horrible, no solo con las humanidades, sino también con las ciencias sociales, porque por alguna razón, la educación te hace creer que eres inteligente solo si sabes matemáticas o si sabes física
o si puedes programar el reactor nuclear de no sé qué. Para mí como científico y obviamente estando en ese gremio, por supuesto que hay mucha gente que piensa de esa manera, pero he tenido la oportunidad de conocer a gente hermosa que me ha ayudado a complementar mi visión y darme cuenta que en realidad no es que algo sea más complicado que el otro, todo el aprendizaje es complejo y todo lo que aprendas y en lo que te informes, el simple hecho de en el sistema en el que vivimos estudiar, el simple hecho de estudiar para mí ya es ser revolucionario. O sea, porque estás aprendiendo, no te estás quedando con lo que te dicen, quieres superarte, quieres conocer más y ese sentimiento se me hace algo bellísimo. Yo creo que es súper importante que vean que si no les gustan las matemáticas, está perfecto. Hay estudios que demuestran que hay muchísimos tipos de inteligencias. Y si eres pésimo en música, pero buenísimo cocinando, pues eres brillante en eso y eso no te hace más o menos inteligente o no te hace más inteligente poder hacer unas ecuaciones súper difíciles o ser el mejor contador. O sea, lo que voy es que como que para mí es como ya basta de vernos como en una competencia de quién sabe más o quién sabe menos, sino más bien que todo el conocimiento es valioso y todo el conocimiento es súper importante y justo eso, o sea, creo que el saber tiene muchísimo poder, ¿no? Y muchísimo que cambia sociedades y realidades. Y bueno, no sé ustedes chicas, talleristas, a mí me encantaría que también a invitación de Nayeli hicieran como algún comentario al respecto de lo que ha sido todo esto para ustedes. Con respecto a... Contigo. Ay, perdón, Beca. Ah, sí, 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 tú primero, Susana, adelante. Gracias. Yo concuerdo contigo y quiero remarcar también mucho esa parte del que estudiar ya es como mencionaba ser revolucionario hoy contra el sistema y quiero ampliarlo a estudiar no solo piensen o bueno no referirnos como a una carrera universitaria o algún carrera técnica o cualquier tipo de carrera, sino a cuestionarnos y a investigar más de lo que nos dicen, ¿no? Es como el hecho de querer aprender más o de preguntarnos, de cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Como lo mencionabas, Nayeli, o ¿por qué me interesa esto? ¿Realmente estoy de acuerdo con lo que me están diciendo? Eso ya es súper importante. Yo creo que lo que hace realmente como lo que forma una persona y lo que ha llevado a que existan como estas mentes brillantes, ¿no? Que conocemos, los filósofos, perdón, como mencionaban al principio, que empezaron a cuestionarse el porqué de las cosas, ¿no? De por qué hacían lo que hacían, cuál es nuestra motivación, etcétera. Y entonces, en ese sentido que, como bien mencionaba Alex, por eso es lo que me encantó y lo quiero remarcar, que todo el conocimiento es valioso, que todos aportamos nuestro granito de arena, si queremos como llamarlo así, para al final yo creo que, pues, ayudarnos como entre todos, ¿no? O sea, si todos aportamos, todos ayudamos, al final todos vamos generando como nuevo conocimiento que al final va a ser útil para todos, ¿no? En beneficio de todos y no como solo incluirnos a los humanos, sino realmente en beneficio de todos, porque todos estamos en este planeta y no somos como, bueno, pues sí, los únicos seres vivos, ¿no? Ni entes. Entonces, que al final podamos, igual como mencionaba Alex, vencer estas limitaciones, yo creo que a veces nos generan, ¿no? Como el tener una vida exitosa es ser millonario, tener un supercarro, tener cosas materiales, ¿no? Y en realidad yo creo que al final es disfrutar la vida y ser empáticos, ser sensibles ante lo que vivimos, ¿no? Y bueno, quiero dejarlos con esa parte. Muy bien. Bueno, pues yo simplemente también aterrizo que justo lo que hacemos nosotros en Terramóvil, que es divulgación de la ciencia, es precisamente llevar la ciencia a todos. Y que incluso los científicos
porque bueno, podríamos entender que una comunidad científica es hacer ciencia para científicos, y sí, a veces así es, ¿no? Pero por ejemplo, la divulgación también trata de que el resto de la gente, el resto de la población no científica se apropie de esa ciencia, porque finalmente es conocimiento que a todos nos sirve, es conocimiento del cual todos dependemos. O sea, la ciencia no hay que verla como algo ajeno a mi vida, porque la ciencia está básicamente en todo. O sea, si estoy ahorita en Zoom es gracias a la ciencia, si estoy en mi celular es gracias a la ciencia, si mañana llueve por ciertas razones es gracias a lo estudiado por la ciencia, en fin. O sea, realmente justo nosotros queremos hacer llegar esto, ¿no? Y es la intención de la divulgación científica, que estamos considerados como educación no formal, pero ¿por qué verlo como no formal si también la divulgación trata de llevar esta ciencia a todos, ¿no? Debería ser algo formal porque deberíamos tomarlo en serio y entonces tener esta noción de que la ciencia realmente es algo que todos deberíamos, pues no necesariamente especializarnos y decir voy a estudiar ciencia, voy a ser matemático, ciencias de la tierra, lo que sea, sino desde cualquier área, desde cualquier disciplina, desde cualquier carrera, siempre decir, ok, entonces me informo de ciertas cosas, tengo el conocimiento de tal, entiendo y estoy consciente de que esto me afecta en mi vida diaria, qué padre que existan estos programas de divulgación que nos acercan a este tipo de temas que normalmente las escuelas nada más es muy riguroso, ¿no? O sea, ver química, física en las escuelas es nada más como algo muy acercado como a un protocolo, como a un plan, pero a veces no complementan y no aterrizan en, mira, es que esto es por esto y te sirve para esto y tiene que ver con esto en tu vida, etcétera. Entonces, es algo de justo a lo que nosotros nos apasiona la divulgación, como hacerlo llegar a todos porque finalmente así nos corresponde y bueno, yo creo que eso es lo que puedo mencionar acerca de todo esto. Muchas gracias a la maestra Beca, al maestro Alex, a los tres compañeros talleristas, la maestra Susana, que nos hacen favor de estar con nosotros cada 8 días y además emitirnos estos comentarios. Bueno, hoy el maestro Alex, un compañero muy crítico, muy propositivo desde esta parte de la conciencia y la formación ciudadana, generando nuevos aportes y promoviendo justamente esta conciencia crítica y este pensamiento colectivo unificado hacia un bienestar común. Muy agradecidos, por supuesto, con el tema. Todos mis compañeros y compañeras maestros hemos visto hoy una verdadera participación activa y bastante interesada de todos nuestros alumnos y de todas las edades. Esto también es un aspecto muy motivador. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse a este espacio de casi 2 horas en el que estamos invirtiendo muy bien el trabajo en el modelo de educación a distancia. Efectivamente, las actividades de una institución de educación superior son 3 actividades específicas. La primera es la formación académica, que es su objetivo fundamental. La segunda, y no menos importante, es la generación de nuevo conocimiento, independientemente de que se trate de conocimientos estrictamente científicos en materia de ciencias duras o de ciencias sociales. Y la tercera actividad, bueno, pues justamente es la divulgación de ese conocimiento. Entonces, esto pues como parte de la divulgación de este conocimiento que se produce en las universidades, en las instituciones de educación media superior y superior. Agradecemos mucho a los compañeros y pues dejamos ya extenso el compromiso de vernos la próxima semana para nuestro último tema. Gracias, maestro Alex. Gracias, maestra Susana. Gracias, maestra Rebeca. Yo los tengo que dejar porque ya nos están llamando, no sé de dónde, la dirección técnica, pero les agradecemos muchísimo su participación, su compromiso y su colaboración con esta Subdirección de Educación Básica para Adultos.
Buena tarde y buenas noches. Al contrario, gracias. Buenas Gracias a noches. ustedes. Muchas Buenas gracias a noches. ustedes. Cualquier otra Buenas duda por ahí, noches. búsquenos en Terramóvil. Ahí Sí, búsquenos en Facebook, síganos. Sí. En YouTube igual, pueden encontrar bien. algo. Pues gracias a todas y a todos. Nos vemos la Que semana estén que viene. bien. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Cuídense, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.